Hola, ¿qué tal? Bienvenido a una nueva clase del curso de redacción SEO de DinoRank. En esta ocasión te voy a contar la importancia que tienen tanto la semántica como los sinónimos a la hora de enriquecer el contenido de tus textos. Piensa que hay un montón de contenido en Internet. Cada día se publican posts nuevos, webs nuevas, muchas de ellas sobre la misma temática. Entonces, si tú quieres escribir un texto que posicione, tienes que aprender a diferenciarte, a quedar por encima para poder resaltar. Esto se aplica no solamente a Google, sino también al usuario. Recuerda que Google siempre está buscando la satisfacción del usuario. Así que esto me imagino que lo habrás oído más veces, tienes que empezar a escribir para las personas y no tanto para Google, que es el tipo de redacción que se hacía años atrás. Vamos a empezar hablando de los sinónimos. Los sinónimos son palabras que tienen un contenido parecido o similar. A diferencia de lo que se suele creer, hay sinónimos que realmente no son intercambiables uno por el otro, sino que existen distintos matices. Esto es algo que tienes que tener en cuenta a la hora de usarlo en tus contenidos, ya que al elegir un sinónimo u otro puede estar cambiando mucho el sentido de la frase. Si tienes alguna duda, recurre al diccionario para aclararlas. No hay más secreto que ese. De hecho, se distinguen tres tipos de sinónimos: totales, parciales y de grado. Los sinónimos totales son los que se pueden intercambiar perfectamente sin que exista ningún problema. Un ejemplo es el de esposo y marido. Por ejemplo, tú dices mi esposo se ha ido a la compra, mi marido se ha ido a la compra y no cambia. Y luego otro ejemplo sería, por ejemplo, rey y monarca. El rey ha llegado al aeropuerto, el monarca ha llegado al aeropuerto. Si te das cuenta, puedes cambiar uno por otro y no cambia el significado. ¿Para qué podemos usar estos sinónimos? Pues para no repetir las mismas palabras constantemente. Piensa que tú tienes que mencionar las palabras clave en determinados puntos de tu contenido, como ya expliqué en el vídeo anterior, pero que después puedes recurrir a sinónimos, ya que Google lo entiende perfectamente. Respecto a los sinónimos parciales, siempre van a depender del contexto, que es lo que le va a dar su significado. Te voy a poner un ejemplo con la palabra pesado. La palabra pesado tiene como sinónimos insistente, pero también indigesto. ¿De qué depende? Del contexto. Si tú dices ese vendedor es muy pesado, puedes sustituirlo por ese vendedor es muy insistente, pero no puedes cambiarlo por ese vendedor es muy indigesto. Y del mismo modo se haría al revés. Este asado es muy indigesto, este asado es muy pesado, o este asado es muy insistente. Pues ahí insistente no funcionaría como sinónimo de pesado. Por eso son sinónimos parciales, porque dependen del contexto en el que se estén utilizando, pueden servir como sinónimos o no. Y por último tenemos los sinónimos de grado. Son palabras que en el aspecto general significan lo mismo, pero que tienen una intensidad diferente según el significado que tú le quieres dar. Tenemos el ejemplo de miedo, pánico y terror. Estas tres palabras en el sentido amplio significan lo mismo, pero no es lo mismo tener miedo de la oscuridad que tener pánico de la oscuridad o tener terror hacia la oscuridad. Como ves, el grado es distinto. Entonces aquí tú tendrías que escoger aquel sinónimo que va a expresar exactamente el matiz, el grado que tú quieres aplicar en el texto. Esto es un proceso casi artesano, pero si eres redactor SEO, seguro que amas las palabras, te encanta leer, te encanta escribir y al final todos estos malabarismos que hacemos con las palabras forman parte de nuestro trabajo y de nuestro aprendizaje. Y es fascinante. Para hablar de la semántica tenemos que repasar un par de algoritmos que ha hecho Google en los últimos años. Uno de ellos es el algoritmo Hummingbird, lanzado en el 2013 y que lo que significó fue que Google empezaba a entender la semántica en la intención de búsqueda del usuario. Es decir, Google podía dar un contexto a la búsqueda del usuario para poder concretar mucho mejor qué es lo que quiere. Para fortalecerlo, en 2015 salió a la luz RankBrain, una inteligencia artificial que precisamente fortalecía esta nueva capacidad de Google. Si recuerdas, hace muchos años, hace 10 años o así, tú hacías búsquedas en Google y los resultados de búsqueda, las SERPs, a veces acertaba, a veces te hablaba de un tema totalmente distinto y tenías que bucear un poco hasta dar con lo que realmente querías encontrar. Ahora, sin embargo, es totalmente distinto. Tú puedes escribir una búsqueda y prácticamente todos los resultados se van a ajustar a la intención de búsqueda, o al menos debería. Por ello es tan importante hacer un buen uso de la semántica en tus textos, porque esto sirve para eliminar estas ambigüedades y para dejarle claro a Google de qué estás hablando y cuál es la intención de búsqueda que pretendes resolver con tu contenido. El campo semántico se forma con palabras que comparten un significado, ya sea de forma total o de forma parcial. Te pongo un ejemplo muy sencillo. En el campo semántico de bailes encontraríamos el vals, la bachata, el tango, el ritmo, todo este tipo de palabras
con el que Google sabría que estamos hablando de baile. Otro campo semántico, animales, perro, gato, pájaro. Si nosotros incluimos varios nombres de animales en un contenido, Google es capaz de determinar a qué campo semántico pertenecen y por lo tanto saben de lo que estamos hablando. Un ejemplo de desambiguación vamos a ponerlo con el típico ejemplo de banco, el banco de peces y el banco de dinero. Si tú escribes voy a sacar dinero al banco, tú sabes a qué banco se está refiriendo esa frase porque has escrito la palabra dinero. Entonces, al poner dinero y la palabra banco, sabes a lo que te refieres. En cambio, si tú dices he ido a pescar al banco de la costa, sabes que te estás refiriendo a un banco de peces porque has utilizado la palabra pesca. Ese es el uso de la semántica. ¿Qué pasaría si escribieras una frase que dijera esta mañana he ido a buscar el banco y no lo he encontrado? ¿Sabrías a qué banco te estás refiriendo sin contar con más información? ¿Sabrías si esa frase se refiere al banco de dinero o al banco de peces? Para eso utilizaríamos la semántica. Y si estás pensando que cómo demonios vas a hacerlo para encontrar todo el campo semántico acerca de un contenido que vayas a escribir, te diré que DinoRank te puede facilitar mucho la tarea en ese sentido. Tan solo tendrías que ir a su módulo de WDF y prominencia semántica. Te voy a enseñar cómo funciona y vas a ver lo rápido que vas a poder ofrecer ese contexto semántico en tus contenidos gracias a DinoRank. Vamos a hacer clic aquí y aquí vas a poder escribir cuál es la keyword por la que quieres posicionar para que DinoRank te ofrezca un listado de palabras que tienen relación semántica con esa keyword. ¿De dónde saca DinoRank esta información? DinoRank lo que hace es que examina los 10 primeros contenidos que posicionan en Google por esa keyword, analiza estos contenidos y de ahí te dice cuáles son los términos semánticos que están utilizando y con qué densidad lo están haciendo. De esta forma, tú lo que tienes que hacer es utilizar esos mismos términos semánticos que está utilizando tu competencia para posicionar igual que ellos. Para ver cómo funciona exactamente, vamos a coger una de las keywords que ya tenemos aquí de análisis anteriores, en este caso es hacer abdominales. Vamos a hacer clic en ver análisis para ver cómo funciona este módulo. Este es el resultado que nos ofrece DinoRank. Además de poder tener los términos semánticos, que ahora veremos cómo nos los muestra, también tenemos otra información como el número de palabras que tienen los textos que están posicionando y por lo tanto la media de palabras que en teoría debería tener nuestro texto. Pero bueno, estos son temas que ya hemos comentado en otros vídeos y que seguramente volveremos a tocar en vídeos siguientes de este curso. Vamos a ir a lo que nos interesa, que es este gráfico de aquí. Este gráfico muestra este área verde con picos y una serie de palabras aquí debajo. Estas palabras son las que pertenecen al campo semántico de hacer abdominales y que están utilizando los competidores en las SERPs por esta keyword. Tenemos la opción de ver keywords palabras de una sola palabra, de 2 palabras o de 3. Cuantas más palabras, veis que las opciones son menores, ahí tiene un menor volumen de búsquedas, pero también suele ser más fácil posicionar. Vamos a dejarlo en 2 palabras para que sea un poquito más concreto y vamos a comprobar si realmente las palabras que nos está ofreciendo DinoRank tienen algo que ver semánticamente hablando con la keyword hacer abdominales. Pues aquí tenemos forma correcta, abdominales hipopresivos, musculatura abdominal, vientre plano, músculos abdominales, ejercicio físico, zona abdominal, dolor de espalda. Como ves, prácticamente todas las palabras que te está ofreciendo DinoRank tienen algo que ver con el significado de hacer abdominales. Aquí ahora solamente tendrías que seleccionar las que te interesa incluir, hacer aquí para copiar las palabras al portapapeles y después pegarlas en un bloc de notas o en la aplicación que quieras para ya saber cuáles son las palabras que tienes que incluir en tu contenido. Es una forma muy sencilla de ofrecer este contexto semántico a tus textos. Puedes estar pensando que son palabras que te van a salir solas, es decir, si estás hablando de hacer abdominales, es obvio que en algún momento pues vas a mencionar, por ejemplo, musculatura abdominal o dolor de espalda o piernas estiradas o haciendo fuerza, perder grasa. Sin embargo, te sorprenderías de las veces en las que creemos que vamos a incluir términos semánticos y al final no lo hacemos. De hecho, DinoRank tiene otra opción que es precisamente optimizar contenidos, es decir, si volvemos hacia atrás, aquí vemos que además de la keyword a posicionar tienes la opción de colocar la URL que quieres posicionar por esta keyword, es decir, tú puedes escribir tu contenido de hacer abdominales y una vez que lo has escrito puedes darle a analizar y ver qué es lo que tienes que mejorar.
Para enseñártelo vamos a ver algunos de los ejemplos que hemos probado aquí. Vamos a hacer clic, por ejemplo, aquí en tipos de coche deportivo y ver cómo se podría optimizar esta URL para que posicione por esta keyword. Aquí, como ves, además del área verde, salen estos puntos azules que marcan las veces en las que se ha utilizado cada palabra dentro de este contenido. Por ejemplo, prestaciones no se utiliza, pues deberíamos utilizarlo. Y lo mismo con, pues por ejemplo, maletero o puertas. Si te das cuenta, en un artículo como coches no se ha mencionado ni la palabra maletero ni la palabra puertas. Es lo que te comentaba antes. Te puedes sorprender al ver las veces que crees que vas a incluir una palabra por lógica y luego resulta que no la has incluido o no la has incluido las suficientes veces. Por ejemplo, Kia, que es una marca de coche, está aquí mencionada, pero quizá podríamos mencionarla una o dos veces más. De hecho, el propio DinoRank ya te dice las veces que tienes que aumentar la palabra dentro del texto o las que tienes que mantener. Como ves, gracias a DinoRank no cuesta nada darle una riqueza semántica a los contenidos que escribamos y que no solamente nos van a ayudar a posicionar, ya que Google entenderá mejor estos contenidos, sino que también conseguiremos hacer textos mucho más variados y mucho más enriquecidos para el usuario que nos va a leer. Si esto lo sumamos con los sinónimos que te comentaba al principio, podemos conseguir contenidos que destaquen por encima de los demás y que posicionen. Si tienes alguna duda, déjamela en los comentarios y podré resolvértela cuanto antes. Nos vemos en próximos vídeos.